Saludos, mi nombre es Fabiola Segarra Rodríguez, estudiante de Agrimensura y Topografía del Recinto Universitario de Mayagüez. A continuación estaré presentando el Laboratorio de Mensura. Se presentará una breve introducción, los materiales y construcción de instrumentos, la medición de distancias horizontales, la medición de distancias angulares, la medición de azimutos, los cálculos del traverso, la libreta de campo, el plano y se compartirá las experiencias aprendidas. Se estableció un polígono de control para hacer un reconocimiento de área. Se midió las distancias horizontales del polígono utilizando el método del paso calibrado, la cinta y un odómetro hecho en casa. Luego utilicé un teodolito casero y la aplicación del celular para poder medir las distancias angulares. Finalmente, se realizó los cálculos del traverso para obtener el área y las coordenadas con el fin de elaborar el plano de mensura. Para construir el teodolito casero utilicé un tubo PVC, un panel PVC, dos transportadores de 360 grados, un trípode para cámara, hilos y tornillos. Comencé cortando el panel PVC para hacer la base y ponerle el transportador de 360 grados. Luego utilicé dos pedazos de panel PVC que ajustan el tubo PVC que utilizamos para mirar los ángulos. Luego a esa parte en el medio le coloqué también otro transportador de 360 grados para poder cumplir con la función de medir las distancias angulares. Para construir el odómetro se utilizó un palo de madera, tornillos, una tuerca, un taladro y una base circular de luces a la cual se le removió la batería y en el centro se le puso el tornillo y la tuerca con el taladro y esto se le puso al palito de madera y a la ruedita se le marcó con una línea para contar la cantidad de revoluciones que tomaba cada tramo. Aquí se demuestra el procedimiento de la cinta. Para el segmento AB se obtuvo una medida de 11.796 metros, para el segmento AC se obtuvo una medida de 10.648 metros y para el segmento CB se obtuvo 10.115 metros. Aquí se demuestra el procedimiento de paso calibrado. Se demuestra todas las medidas en metros y el procedimiento para obtener el paso calibrado, que en mi caso fue de 0.605 metros. Entonces, la distancia horizontal se calculó multiplicando el número de pasos por el factor del paso calibrado. Aquí se demuestra el método de distancias angulares utilizando el teodolito. Se midió y se obtuvo un resultado de 178.5 grados, por lo que hicimos un ajuste de figura al calcular la discrepancia, que fue de 1.5 grados. Luego calculamos el promedio y el promedio es de 0.5. Ese 0.5 se le sumó a los tres ángulos para hacer el cálculo del ángulo ajustado. Para correr el azimuto, primero utilizamos el azimuto que nos dio la brújula, a eso le sumamos 180, luego le restamos el ángulo ajustado del que nos dio en el terreno y eso nos va a dar a nuestro primer azimuto preliminar
del BC, que en mi caso fue 154 grados, con 0 minutos y 0 segundos. Para calcular el departure se utilizó el largo por el seno del azimuto preliminar. Para calcular el latitud se utilizó el largo por el coseno del azimuto preliminar. Para el misclosure departure lo que hice fue la suma de todos esos departure, y para el misclosure latitud se sumó todas esas latitudes. Luego, para calcular el error de cierre se utilizó el misclosure departure a la 2 más el misclosure latitud a la 2 y se le sacó la raíz cuadrada. Para la precisión se utilizó el error de cierre lineal dividido entre la suma de distancias horizontales. Para el departure correction utilicé el negativo del misclosure departure dividido entre la suma de distancias horizontales lineales del polígono por la distancia lineal del horizontal del tramo. Para el latitude correction utilicé el negativo del misclosure latitud dividido entre las distancias horizontales lineales del polígono por la distancia lineal horizontal del tramo. Para el ajuste de desplazamiento se calculó el balance departure. El balance departure es el departure más la corrección. Entonces también se calculó el balance latitud, que sería el latitud más la corrección. Para las coordenadas en X a los 100 metros le sumamos el departure balanceado, y para las coordenadas en Y a los 100 metros le sumamos el latitud balanceado. Al realizar esto debemos volver a la estación A y ese resultado nos tiene que dar a los 100 metros. Para el azimuto ajustado se buscó la tangente inversa del departure balanceado dividido entre el latitud balanceado. Luego, para el largo utilizamos el departure balanceado a la 2 más el latitud balanceado a la 2 y le buscamos su raíz cuadrada, y en nuestro caso me dio a 10.424 metros. Uno de los métodos que se utiliza para calcular el área es el de las coordenadas. Para esto multiplicamos las coordenadas de X por las coordenadas de Y multiplicando cruzado. Esos valores se van a sumar y luego se va a hacer lo mismo pero con las coordenadas en Y multiplicándolas por las de X cruzado y se van a sumar. Luego eso nos da a dos valores y esos dos valores los vamos a restar, los ponemos en el valor absoluto y se divide entre 2. Otro método es las distancias dobles de meridiano. Para esto utilizamos el departure balanceado, y el departure balanceado va a ser el primer DMD también, y ese DMD se le va a sumar al próximo departure balanceado y eso nos da al siguiente DMD. Siguiendo ese procedimiento obtenemos el DMD para los 3 puntos. Luego vamos a multiplicar el DMD más el latitud balanceado. Luego de tener todas esas multiplicaciones, se suma, se pone en el valor absoluto y se divide entre 2. Luego, para calcular el área, podemos utilizar las distancias dobles de paralelo. Primero hacemos una tablita donde tenemos los latitud balanceados, los DPD y los departure balanceados, y el primer DPD va a ser igual al primer latitud balanceado. Luego, para calcular el próximo DPD, se va a sumar el primer latitud balanceado más el DPD más el siguiente latitud balanceado, y eso nos da al próximo DPD, y vamos a aplicar la misma fórmula matemática para calcular los próximos DPD. Luego se multiplican estos DPD por los departure balanceados y todas esas multiplicaciones las sumamos, las llevamos a el valor absoluto y esto lo dividimos entre 2 y nos da el área en metros cuadrados. Este proyecto me permitió estudiar todos los conceptos que se discutieron durante el curso y me dio la oportunidad de ver lo fascinante que es el trabajo del campo. También tuve la oportunidad de trabajar con el programa Civil 3D y esto es una experiencia que me ayudará para otros futuros cursos.